Hola, soy Arturo Encinas, profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, y en esta pequeña presentación me gustaría hablarles sobre una noción muy extendida en la construcción de ficciones hoy en día. Esta es la noción del world building, es una parte del desarrollo, la construcción ficcional. Se utiliza muchísimo en videojuegos y lo que vamos a analizar será un caso de world building concreto, de una teoría de world building concreto en videojuegos, y la he llamado expandiendo la comprensión del world building en entornos digitales, no solo porque vamos a hablar de videojuegos, sino también porque quiero plantear una perspectiva desde la cual lo que se entiende por world building puede verse ampliada. A día de hoy, como hemos dicho, la noción de world building es conocida, especialmente en el ámbito de la ficción audiovisual, sobre todo, también la literaria. Y en un sentido amplio, este término designa lo que es la creación del mundo ficcional y suele considerarse un momento importante sobre todo en esas obras que transcurren en mundos, o mejor dicho, en universos que son muy diferentes al nuestro, sobre todo universos de fantasía o de ciencia ficción. Esto es como una noción general del world building. Entonces, lo que yo quiero proponer es qué pasa si pensamos el world building desde una perspectiva amplia que se haya tomado en serio el estudio de qué es el mundo. Lo que yo les pregunto es, ¿qué ocurre si pensamos el world building desde una perspectiva filosófico-realista? Entonces, si nosotros, voy a ahorrarme mucho contenido en este punto para poder analizar directamente, pero si nosotros estudiamos qué es el mundo desde una perspectiva filosófica realista, y sobre todo siguiendo la intuición de Zubiri, hablamos de que en el mundo hay elementos. Estos elementos tienen una estructura, el mundo está estructurado, y hay un dinamismo. Hay elementos, estructura y dinamismo. Vamos a centrarnos sobre todo en la parte que tiene que ver con elementos. En elementos encontramos sobre todo tres elementos. El primero es la persona. Es el elemento fundamental para que haya mundo. Desde una posición realista veremos que las plantas no tienen mundo, o los animales no tienen mundo en un sentido estricto, tienen otras cosas. O las piedras, ¿no? Pues tienen medio, tienen entorno, tienen universo, que nosotros también lo tenemos, pero la persona introduce el elemento de la libertad, la abolición y un tipo de intelección que hacen que la realidad se le presente como mundo, no solamente como medio o no solamente como campo, ¿no? Entonces, el primer elemento importante es la persona. El segundo elemento sería la naturaleza. Todo aquello, dice Guardini, que es antes de que el hombre ponga la mano sobre ello. Pero la naturaleza no solamente son cuestiones materiales, flora, fauna, sino que también tiene que ver con la naturaleza en un sentido filosófico, ¿no? Es decir, lo que le es propio a cada cosa, hacia lo que tiende cada cosa. Tendremos el tercer elemento, que es la cultura. Por así decirlo, es la acción del hombre. ¿Qué hace el hombre con su libertad? Eso también es parte del mundo. Y luego habría un cuarto elemento, que no es tanto un cuarto elemento como el fundamento del mundo, que es lo que Zubiri puede llamar trascendencia, o lo que podemos llamar ultimidad, que es la palabra que hemos elegido en esta investigación. Este fundamento del mundo es el que da estructura a los elementos del mundo y les da su dinamismo. Pero vamos a centrarnos sobre todo en los elementos y veremos si existe algo de ultimidad, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es la propuesta que nosotros hacemos? Comprendiendo muy en líneas generales en qué consiste esta visión filosófico-realista del mundo. Pues lo que proponemos es el estudio de un caso concreto de unos autores que hablan de world building en un libro importante sobre narrativa en videojuegos, que es The Game Narrative Toolbox. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista de la naturaleza, cuando analizamos eso en este libro, nos encontramos que sobre todo habla de momentos temporales naturales del mundo, de coordenadas espaciotemporales en las que se desarrolla la historia y de interacciones en este espacio-tiempo. Desde el punto de vista de la naturaleza, eso es de lo que habla. En lo relativo al elemento cultura encontramos cuatro grandes apartados. Por un lado, categorías de personajes y tipos de habitantes del mundo. Por otro lado, las características, pues por ejemplo la estatura, la raza, la etnia, habilidades concretas de ese personaje, y sobre todo estamos viendo mucho de dimensión orgánica. Esto es lo que cubre con respecto al elemento persona de Game Narrative Toolbox. ¿Qué podemos decir del elemento cultura? Bien, es el apartado al que más dedican estos autores. Por un lado hablan bastante de la historia humana,
por otro lado, distinciones sociales que pueda haber en el seno de este mundo, por otro lado, tradiciones, costumbres y su desarrollo científico, a esto dedican también muchos apuntes, la arquitectura y el urbanismo, y en último lugar, creencias e ideas, de las que se habla un poco por encima, pero bueno, se habla lo suficiente como para darnos cuenta de que es un apartado en sí mismo, ¿no? Y en lo que se refiere al fundamento del mundo, a la trascendencia, a la ultimidad, es seguramente el aspecto del mundo del que menos se habla, el que está menos desarrollado, en un porcentaje muy, muy, muy bajo. Se habla de grupos religiosos. Claro, un grupo religioso no es exactamente la ultimidad, lo que puede estar referido a ello, pero no lo es. Cuando se habla de mundos fantásticos sí que se introduce el elemento de los dioses, si no, no se suele hablar de ello. Y luego se habla de mitologías, pero de mitologías como relatos, no como necesariamente ciertas en la ficción, sino como relatos. Bien, entonces, ¿qué podemos concluir a partir de esto? Por un lado, lo que se refiere al elemento de naturaleza, han tenido en cuenta aspectos cósmicos, eso es verdad, pero no hablan de la naturaleza en un sentido teleológico, como hemos dicho al principio, es decir, de cuál es el ser de las cosas, a qué tienden, qué es lo que las perfecciona. ¿De acuerdo? No hay esas ideas. No se invita a pensar en el orden y en el sentido del cosmos en la ficción. Entonces, a esta propuesta de world building en el ámbito de la naturaleza todavía le queda mucho por desarrollar en términos de ontological building, por así decirlo. Dentro del world building hay muchos ámbitos, uno de ellos es el ontological building, que es quizá en el que más flojea aquí, en este ámbito, ¿no? En el caso del elemento persona, se ofrecen aspectos sobre sujetos ficcionales, pero sobre todo en el ámbito orgánico, ¿no? En el ámbito del medio, del campo, como hemos dicho al principio. Pero esa información sobre la naturaleza de la persona, sobre su telos, sobre cuestiones antropológicas, no están. Hay mucho sobre lo que es la persona que no está contemplado en esta propuesta de world building, ¿no? En el ámbito cultural, pues tenemos muchas manifestaciones externas, como hemos visto, que son lo que constituyen el cultural building, el sociological building, el architectural building. Eso está bastante bien asentado. Está bastante bien asentado, ¿no? Pero en todo lo que tiene que ver con cuestiones intangibles, que están detrás de estas cuestiones tangibles, todo lo que tiene que ver con eso, a excepción de un par de momentos que se habla de filosofía o se habla de creencias, no está. Y lo cierto es que la cultura no son solo sus manifestaciones, sino lo que hay detrás de esas manifestaciones. Por ejemplo, los sistemas de vigencias sociales de los que hablaba Julián Marías. Creencias, pretensiones, usos, costumbres. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura que no están reflejados aquí. Y en el ámbito de la ultimidad, pues se abre la posibilidad de que se pudiera pensar en ello. Desde luego que sí, no lo obtura por completo, no lo excluye de forma explícita, pero sí que es cierto que está todo por hacer en este campo todavía, por lo menos en el caso de Game Narrative Toolbox, ¿no? Esto es lo que sucede cuando desde una perspectiva realista estudiamos una propuesta concreta de world building, que nos damos cuenta de que está incompleta. Quizá estructuralmente, por cómo está planteada la propuesta, no está incompleta en el sentido de que podría completarse, pero no obtura otras ampliaciones posibles, ¿no? Pero lo cierto es que si queremos pensar en un mundo desde el punto de vista de la creación ficcional en sentido amplio, hay muchas cosas que de facto están en la ficción, pero que no están contempladas en los esquemas de world building. Por lo tanto, nosotros planteamos la pertinencia de aplicar este pequeño estudio nuestro a muchas otras propuestas de world building para poder conocer bien cuál es el panorama que existe en cuanto a las carencias o las posibilidades de ampliación de la teoría general del world building en nuestros días, para también poder hacer una propuesta de world building desde una perspectiva amplia de lo que es el mundo. Así que sin más que decir, les agradezco mucho su atención, espero que estén disfrutando del congreso y estoy a su disposición en este correo electrónico para lo que quieran de mí. Muchas gracias.